Un poquito. Proverbios 27:10 y Hechos capítulo 4, hay una relación ahí. Proverbios 27:10, Hechos capítulo 4:32. Y se los digo, normalmente lo evito, lo reconozco. Es un pasaje que normalmente evito, porque considero que ha sido mal interpretado, y si no mal interpretado, sí manipulado. Es un pasaje que ha justificado o inspirado en este pasaje. Creo que se ha abusado de una interpretación que tiene que ver con lo financiero. Creo, o sea, es una opinión personal, lo reconozco y puedo estar equivocado. Y precisamente para evitar alguna mala interpretación, lo reconozco, lo evito. Sin embargo, hay un valor muy importante en esta enseñanza que si se administra bien, puede ser de edificación. Proverbios 27 dice: no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Otra traducción de la Biblia lo aclara un poco más. Dice: no dejes al amigo ni al amigo de tu padre, y no tendrás que ir a casa de tu hermano en el día de la desventura. Mejor es vecino cercano que hermano lejano. Como, ¿por qué no habría yo de ir a la casa de mi hermano en caso de una necesidad? No, lo que pasa es que cuando hay una buena relación, cuando hay una preocupación, cuando hay un interés genuino, no tienes que expresar necesidad. Ante una situación van a llegar a ti. Si no dejas a tu amigo, si no dejas al amigo de tu padre, si entiendes que la amistad es un camino de dos vías, si te muestras amigo y te has preocupado y has mostrado interés y has atendido cuando ha habido alguna necesidad, te has aprontado, pues es de esperarse que haya esa reciprocidad. Y dice la expresión: y no tendrás que ir a casa de tu hermano en el día de la aflicción, porque uno no va a haber aflicción, o si hay aflicción va a llegar y todavía, dice la expresión, aún no está la necesidad en mi boca, que tú ya la conoces. Tenemos un Dios que se apronta. Entonces, ante esa situación, como hijos de Dios no debiéramos expresar necesidad, porque tenemos un Padre responsable que atiende cuando hay algo. Pero me quiero dejar en esa frase, en esa expresión: es mejor el vecino cercano que el hermano lejano. A final de cuentas, el que está ahí, el que resuelve, el que está. Y hay una situación que se da en el libro de los Hechos, justo después de la ascensión del Señor Jesús, en ese inicio de la iglesia, o en ese inicio de la comunidad a la que luego se le llama iglesia, en ese inicio de la comunidad a la que luego se le llama cristianos, porque en un principio no se le llamaba cristianos. De hecho, Jesús nunca les llamó cristianos, ni ellos se llamaron a sí mismos cristianos. Eso es algo que pasa con los años, con las décadas incluso. Hechos capítulo 4:32 dice la expresión: y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según la necesidad. Ahí está la expresión. Digo, no, normalmente la evito, la verdad, porque esto es algo que no tiene que ver con lo financiero. Yo no quisiera reducirlo a lo financiero, y aparte no es un mandamiento, también lo he mencionado. No hay algo en la Biblia que a mí me deje ver que el Señor Jesús le dio esa instrucción. Si el Señor Jesús le dio una instrucción, le dijo: ama como yo amé. Si el Señor Jesús le dio una instrucción: mira, está dispuesto al sacrificio como yo estuve dispuesto al sacrificio. Oíste que fue dicho: aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, no caigas en aborrecer, en rechazar, sino practica, busca amar. Pero no encuentro un pasaje que me diga que el Señor le dijo: y cuando yo me vaya, cuando yo me muera, vendan todo lo que tienen y entréguenlo. No hay algo. Hubo una iniciativa de algunas personas que tuvo su razón de ser. Por eso te digo, me preocupa, porque a veces creo que se ha manipulado y se ha justificado el vende lo que tienes. No, creo que hay situaciones muy particulares, y si Dios trata con alguien y en el trato con alguien Dios lo lleva, eso es algo que Dios hace de manera particular, pero no lo voy a poner como norma. Pero lo que sí voy a poner como norma, lo que sí quiero dejar como norma, y creo que esa es la parte que pudiéramos estarnos perdiendo, como que este es un tema a tratar, y este es el tema importante, pero pues alguien lo expresó a través de vender su propiedad.
y a partir de ahí lo establecieron en una norma, insisto, y no es lo importante. La expresión es un solo corazón y una sola alma. Esa parte, en el momento de la ascensión del Señor Jesús, lo que dejó con ellos es ese deseo y la multitud de los que había creído. Y quiero resaltar que esa expresión multitud no es la multitud de los 4,000 que comieron pan, no es la multitud de los 5,000 que se multiplicó el pan, no es la multitud que gritó crucifícalo. Hay diferentes multitudes. Si tú te vas a la Biblia vas a ver que en diferentes ocasiones hubo multitudes que buscaron al Señor Jesús, y había multitudes que lo seguían por los milagros, multitudes que lo seguían porque parecía un libertador del gobierno romano, había multitudes que lo seguían porque pues a través de él pudieron saciar un día el hambre. Pero no era esa multitud que permaneció a su lado, esa multitud que le siguió después de la crucifixión, esa multitud que le siguió después de la persecución. A esa multitud, y quiero aclarar que no eran miles y miles, al menos no es lo que me parece, que creyó no solo en la pesca milagrosa, que creyó no solo en el Jesús que convirtió en el agua en vino, esa multitud que creyó en el sacrificio, esa multitud es la que practica eso. Y la multitud de los que había creído, esa multitud era de un solo corazón, esa multitud era de una sola alma, y esa multitud no decía tener suyo nada propio. No es mío, es nuestro, no es mío, hombre, no es mío, le pertenece a Dios. Todo lo que Dios me ha dado le pertenece. Y en todo caso yo soy un administrador, y por cierto, en todo caso debo ser un buen administrador de lo que pone conmigo. Y en esa buena administración pues debe haber un buen uso. Y allí surge esta expresión: y no había entre ellos ningún necesitado. Y a veces la principal necesidad, o la necesidad que más llama la atención puede ser la económica, pero no es la principal. Alguien que pasa por una necesidad financiera le puede dar y se repite, y le puede dar y se repite. Es pobre de voluntad y disposición hacia el trabajo, y no es esta multitud, vaya, la importancia de que no haya dentro de la comunidad un solo necesitado. Pero primero vamos a clarificar la comunidad. ¿En qué comunidad es donde no hay ningún necesitado? Y yo sé que puede sonar duro, pero cuando llega con el Señor Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, y él dice: espérame. ¿Quién es mi padre y mis hermanos? Mi padre y mis hermanos es todo aquel que hace la voluntad del Padre, porque si no haces la voluntad del Padre, entonces no eres mi padre y mis hermanos. Dice la palabra de Dios que el justo no está desamparado, ni su descendencia mendiga pan. Entonces, cuando te enfrentas con alguien que esté en una necesidad, sabes que tu principal problema es el alejamiento de Dios. Tu principal problema es no eres temeroso de Dios. Y cuando te conduces sin temor de Dios, cuando te conduces sin guardar su palabra y guardar sus mandamientos, vas a experimentar esta situación. Bueno, estos que guardaban su palabra, estos que permanecieron allí, este grupo era un grupo donde no había entre ellos ningún necesitado. Bueno, pero si había necesitado, sí, pero no entre ellos. Porque dice la palabra de Dios: a los pobres siempre los tendrás con ustedes. Porque el Señor Jesús: oye, eso que hiciste, mira, los pobres. No, hombre, los pobres siempre va a haber. Y no es que Jesús no se interesara en los pobres, vaya que se interesó en ellos, pero se interesó de manera responsable. Vaya, hay un tipo de pobreza que nunca se va a extinguir, y no es porque no tengamos el gobierno adecuado. Vamos a cambiar de gobiernos y de color y de partido, y dale si quieres más, la situación va a ser más o menos la misma, porque tiene que ver con el temor de Dios. Porque la pobreza más grande, te repito, pareciera que no se lleva en la cartera, sino se lleva en el alma. Una pobreza de espíritu que lleva a otras pobrezas más llamativas. ¿Por qué pobrezas más llamativas? La pobreza económica sin duda llama la atención, pero la pobreza de espíritu de pronto no. Bueno, cuando el Señor Jesús le preguntaron de parte de Juan el Bautista: ¿eres tú el que ha de venir o no?, Él clarificó y dijo: y a los pobres les es predicado el Evangelio. ¿Pobres de qué tipo? Pues ¿quién tiene pobreza en cuanto a paz? ¿A quién tiene pobreza en cuanto a tranquilidad, en cuanto a armonía? ¿A quién tiene pobreza de amor en su casa? Que pudiera haber abundancia, paredes forradas en mármol, por dentro y por fuera. Y yo, en una casa me llamó la atención. He visto normalmente, veo la cantera por enfrente, pero cuando lo veo por atrás y por los lados, dije: donde no se ve, mira, pues hay abundancia de materiales llamativos, pero de pronto no hay abundancia del Espíritu de Dios en la vida.
El Señor Jesús vino a presentarnos una forma de vida, y al partir el Señor Jesús deja a los discípulos y a los seguidores la voluntad de permanecer en la procuración de la comunión y de la comunidad. Y en esa comunión y en esa comunidad no había entre ellos ningún necesitado. Y ahí es a donde debemos de buscar. Primero, identificar la comunidad, sin ser, de verdad, sin ser selectivo, sin dejar fuera a nadie, sino más bien siempre con las puertas abiertas. Mira, en esta comunidad no hay necesitados, y el día que quieras participar, bienvenido a esta comunidad. Claro, si hay una regla que cumplir, tiene que ver con el temor de Dios, porque si yo le abro la puerta al que no tiene temor de Dios, y si tú continúas leyendo la historia, esto duró bien poquito. Eso duró, ya lo he dicho, y se hace una crítica. Adelantito, 1 o 2 capítulos adelante, vienen algunas personas simulando ser lo que no son, y de pronto aparentan vender, y aparentan compartir, y aparentan dar, y para cuando acuerdan, se les coló ahí quien no debía colarse. Y entonces eso es lo que pasa. Hay una comunión, hay una comunidad que dice, entre nosotros no hay necesitados. Entre nosotros no hay necesitados. Mi papá dice una frase, con nosotros no anda el hambre. También la decía. También la decía. Pero dicho correctamente, con nosotros no anda el hambre. No conocemos el hambre, no conocemos la escasez, no conocemos el miedo. Lo correcto sería que es una comunidad que no conoce el miedo, que escucha hablar del miedo, pero que no conoce el miedo. Porque el miedo es la sensación de que algo malo va a pasar. El temor sí, pero el miedo es la sensación de que algo malo va a pasar. ¿Y por qué algo malo habría de acontecernos? Al menos no si estamos en el camino de la fe, al menos no si estamos en el hueco de la mano de nuestro Dios. Esto es algo que se vivió hace 2000 años, eso es lo que se puede volver a repetir, vaya, es lo que se debiera estar repitiendo, o debiera estar ahí, una comunidad con un mismo corazón y una misma alma. Una comunidad que entiende la situación de posible necesidad y se apronta a dar el abrazo, a dar el tiempo de calidad, a pasar el consejo en un momento oportuno. Pues lo más fácil es comprarte lo que quieres y lo que necesitas y dejarte a tu suerte. Ya sé que suena a cliché, a frase de esas de publicidad. No le des un pez, enséñale a pescar. No, mira, habrá momentos de darle un pez y habrá momentos de enseñarle a pescar. La solución tiene que ver con eso, que lo alimentes cuando tenga hambre, pero que lo enseñemos a valerse por sí mismo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Atendió necesidad de hambre, claro, pero también nos enseñó a tener la forma de provocar cosas por sí mismos. Si tú te vas a la Biblia, vas a ver que le dio autoridad para que echaran fuera demonios. No solamente echó fuera demonios, sino que le dio autoridad. Le dio autoridad de tal manera que luego los ves cómo reproducen lo que hizo el Señor Jesús, y le dijo, cosas mayores harás. No quisiera pensar que esto es algo que se vivió hace 2000 años y ya no. Una multitud que sigue siendo de un mismo corazón y de una misma alma. Claro que es una comunidad que no deja al amigo, que les leía ahorita, que no deja al cercano. Una comunidad que no tiene necesidad de ir a la casa del hermano en el día de la aflicción, porque en el día de la aflicción el hermano viene y te visita y te levanta. ¿Ves la historia de Job? En su dificultad, amigos, tú quieres ahí con sus errores, pero se acercaron a buscar restaurar y levantarlo. Y luego ves el proceso de restauración de Job, sin profundizar mucho. Y es muy bonito. Pero hay un milagro en la restauración de Job, pero parte de amigos que se acercaron a fortalecerlo económicamente para que se volviera a poner sobre sus pies. Una comunidad de un corazón y un alma. Una comunidad que no dice, no es suyo nada, es mío, es nuestro y es temporal y se queda aquí en la tierra y nada me puedo llevar. Dice la palabra de Dios que cuando veas a tu hermano padecer necesidad, pues no le niegues tu ayuda, que no hay entre nosotros ningún necesitado. Bueno, hubo un momento en que al menos durante algún tiempo algunos de los seguidores de Jesús podrían decir, no hay entre nosotros necesitados. Y te repito, no quiero quedarme en lo financiero. No quiero quedarme en lo financiero, porque de verdad que es lo menos intrascendente. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿En función de qué? ¿De qué te refieres? Pero si hay algo que pudiéramos hablar en abundancia, ahí viene el versículo. Y abundante gracia era sobre todo ellos. Y cuando hay abundancia de gracia, esto es cuando Dios se complace de nuestra vida, entonces no hay necesitados, porque Dios es proveedor.
a través de las personas. Hay algo que manejo yo, todavía está en un proceso de construcción, la tesis del utilitarismo, la teología del utilitarismo. No fuiste tú, fue Dios. No, espérame. Fui yo. Que Dios me inspiró y Dios me dio los medios y los recursos, pero fui yo. Debe ser una intención a despersonalizar la ayuda que proviene a través de nuestros hermanos. Y no se trata de que busques gloria o que busques reconocimiento, pero se trata de reconocer la obra de Dios a través de nosotros. Es un tema complicado, yo procuro evitarlo, porque lo más fácil es decir, bueno, entonces todos damos todo. Pues sí, pero si todos damos todo, entonces todos tenemos nada. Y no se trata de eso. Hubo casos particulares y lo quiero dejar ahí. Pero lo que sí es para todos es la procuración de una comunidad donde a través de la comunión se puede decir abundante gracia de Dios sobre nosotros. Esto es un Dios que se complace por nuestra manera de actuar. Y en esa comunidad no hay ningún necesitado. Y recalco, sé que estoy siendo muy repetitivo, no en lo financiero, porque a veces un consejo y a veces una palabra y a veces un rumbo te abre un mundo de posibilidades y de resultados y de cosas que te cambian la vida en un momento. Yo sé que hay quien ha dicho, bueno, ¿qué prefieres? 1,000 pesos un consejo. No, dame 1,000 pesos y quédate con tu consejo. Pues, espérame, depende de qué consejo sea. No se trata de un tonto viendo otro tonto. No se trata de un necio viendo un necio. Pero no hay mayor valor que la palabra de Dios, que la fe que se siembra en un corazón. Y ahí es donde, espérame, tu palabra no es cualquier palabra. Y que puedas tener seguridad, no para jactarse y decir, no, espérame, si yo te doy una palabra, yo no soy cualquier persona, yo soy un hijo de Dios que ha leído su palabra, he sido fortalecido en su palabra, que conozco su palabra, que conozco principios y que a través de su espíritu te voy a decir algo que te va a transformar la vida. Punto. Quédate en esa casa, quédate con esa mujer, quédate con tus hijos, va y pide perdón. Ya le cambias la vida para bien. Comunidad con abundante gracia, donde no hay entre ellos ningún necesitado de los valores que trascienden a la eternidad. Es eso. Que en el camino hay quien se ha alejado de la comunidad, que en el camino hay quien se aleja de la comunión. No hay, creo que no hay pecado más grande, aunque pueda sonar exagerado, pero no hay pecado más grande que despreciar la comunidad, que despreciar la comunión y alejarte de ellas. Y me refiero, pues, del riesgo al que te expones. Judas pareciera que no valoró la comunidad. Judas no valoró la comunión y se salió a mitad de cena a hacer lo que él consideraba importante. Y vaya que le salió caro. Entonces, valorar. No hay bien más grande en el quehacer de hijo de Dios que la comunión a través de la comunidad correcta. El tener en común, que tus tristezas sean mis tristezas, para que juntos a través de la oración salgas de ellas, no para sufrir más tiempo, sino para salir de ellas. Que tu necesidad sea mi necesidad, para que sea mi oración. Y desde la oración buscar la intervención de Dios, y desde el consejo, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, y desde el consejo salir del valle que pudiéramos haber entrado. Está. No es algo que se vivió, es algo que se debe estar viviendo. Espero haberme dado